Describir el sistema venoso del organismo implica la descripción del drenaje de la sangre de la periferia hacia el corazón a través de la formación de los sistemas de la vena cava superior y el sistema de la vena cava inferior. A través de las venas circula la sangre no oxigenada, circulan los desechos del metabolismo celular a través del sistema de la vena porta, que está integrado a la vena cava inferior. Circulan los nutrientes, producto de la absorción de estos nutrientes en el tubo digestivo hacia el hígado por la formación de la vena porta, y luego las venas suprahepáticas se unen a la vena cava inferior, poco antes de que esta vena se una a la región inferior de la aurícula derecha. Las venas tienen menos espesor en sus paredes que las arterias, tienen menos cantidad de fibras elásticas y fibras musculares en su capa media comparativamente con las arterias. Las venas no tienen actividad pulsátil y manejan presión sanguínea menor que las arterias. Hablando específicamente de la vena cava superior, esta es la encargada del drenaje venoso de los miembros superiores, de la cabeza, el cuello, de la pared torácica, a través de la formación de la vena ácido, hemiácido y hemiácido accesoria, y a través de este sistema ácido y hemiácido establece anastomosis, conexión con las venas lumbares que pertenecen al drenaje venoso de la vena cava inferior. Esto implica una anastomosis cava-cava a través de la formación de la vena hemiácido y ácido, que en su formación por medio de la vena lumbar ascendente tienen anastomosis o conexión con las venas lumbares que drenan hacia la vena cava inferior. Las venas ácido y hemiácido, veremos, son las encargadas del drenaje venoso de parte de la pared posterior del abdomen y el drenaje venoso de la pared torácica en general. Hablando de las venas de los miembros, en los miembros, tanto superior como inferior, las venas superficiales drenan la piel y el tejido celular subcutáneo, la grasa subcutánea. En cambio, las venas profundas drenan los músculos, las articulaciones y los huesos. Las venas superficiales son impares, las venas profundas generalmente son pares y acompañan a una arteria, tomando el nombre de las arterias a las que acompañan. Para el caso de la descripción de las venas superficiales del miembro superior, tenemos que estas se forman a partir del arco venoso dorsal de la mano. A partir de este arco venoso dorsal de la mano surgen dos venas, que son las venas representativas del miembro superior, aclarando que no son las únicas venas, ¿verdad?, superficiales. Se forma la vena cefálica y la vena basílica. En el tercio medio del antebrazo podemos ver esta es la vena basílica, que se continúa hacia el brazo, y aquí tenemos a la vena cefálica. En anatomía de superficie podemos ver aquí el recorrido de la vena cefálica en la zona lateral del brazo, luego recorre el surco delto pectoral, perfora la aponeurosis clavipectoral y termina uniéndose, como observamos aquí, termina uniéndose a la vena axilar. Así que la vena cefálica se extiende desde el dorso de la mano, recorre primero la zona posterior del extremo inferior del antebrazo, luego la zona anterolateral del antebrazo, luego recorre la zona anterolateral del brazo, recorre el surco pectoral, atraviesa la aponeurosis clavipectoral y termina uniéndose a la vena axilar. En cambio, la vena basílica recorre la región interna del antebrazo y del brazo, y a nivel del tercio medio o tercio superior del brazo
perfora la aponeurosis braquial superficial y termina uniéndose a una de las dos venas braquiales. Las venas braquiales, como hemos dicho, son dos venas braquiales acompañando a la arteria braquial. Así que la vena basílica es tributaria de una de las dos venas braquiales. En cuanto a las venas profundas se forman, antes de describir las venas profundas, debo de referir la formación de la M venosa en el pliegue del codo por parte de la participación de la vena mediana del antebrazo, que aquí en la anatomía de superficie la vemos, la vena mediana del antebrazo, que surge de las venas superficiales de la región palmar. La vena mediana del antebrazo recibe este nombre porque recorre el plano medio del antebrazo y establece conexiones en el pliegue del codo tanto con la vena basílica como con la vena cefálica. Esta unión de la vena mediana del antebrazo con la vena cefálica y la vena basílica a través de las venas mediana cefálica y mediana basílica forman la M venosa en el antebrazo. Esto es la M venosa la vemos con más claridad en esta imagen. Esta es la cefálica, esta es la conexión con la vena mediana del antebrazo y la vena mediana del antebrazo se conecta también con la basílica, de tal manera que si nosotros proyectamos, así como estoy haciendo un seguimiento de las venas en su confluencia en el pliegue del codo, realmente adopta la forma de la letra M mayúscula. Esa es la famosa M venosa del pliegue del codo, formada por las venas superficiales del miembro superior. Las venas profundas del miembro superior se forman a partir de los arcos venosos palmares que acompañan a los arcos arteriales palmares superficial y profundo. De estos arcos venosos palmares surgen dos venas cubitales y dos venas radiales que acompañan a las arterias homónimas en su recorrido ascendente hacia el pliegue del codo. En el pliegue del codo, las dos venas cubitales se unen a las dos venas radiales y forman dos venas braquiales. Las venas braquiales dan origen, son dos. Aquí tenemos una de las venas braquiales y aquí tenemos la otra vena braquial acompañando en su recorrido a la arteria braquial, al nervio mediano y al nervio cubital. Las dos venas braquiales reciben una de las dos venas braquiales recibe a la vena braquial profunda y reciben también a las venas colateral ulnar superior e inferior que acompañan a las arterias del mismo nombre que nacen de la arteria braquial o humeral. Al llegar a la axila, en la base de la axila, las dos venas braquiales se unen y forman una sola vena axilar. Así que la vena axilar rompe esta regla de distribución del sistema venoso, que hemos dicho que las venas profundas generalmente en número de dos acompañan a una arteria. En el caso de la axilar se forma a partir de la unión de las dos venas braquiales y surge una sola vena axilar que recorre la axila desde la base hasta el vértice de la axila, lo que es lo mismo decir desde el borde inferior del dorsal ancho o el pectoral mayor hasta el borde externo de la primera costilla. Luego que atraviesa este nivel del borde externo de la primera costilla, se continúa con el nombre de vena subclavia. En la vena axilar drenan la vena cefálica, como estamos observando aquí, drenan las venas homónimas a las ramas de la arteria axilar, y aquí tendríamos que recordar las ramas de la arteria axilar que son acompañadas por sus venas homónimas, tributarias de la vena axilar.
Entonces tendríamos que decir que venas tributarias de la vena axilar son el tronco venoso acromiatoráxico, la vena torácica superior, la vena subescapular, la vena torácica lateral y las venas circunflejas humeral anterior y posterior, más la vena cefálica, que es una de las venas superficiales del miembro superior. En cuanto a la vena subclavia, se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta el nivel ubicado por detrás de la articulación externo-clavicular del lado que le corresponde. Si estamos hablando de la subclavia derecha, por detrás de la articulación externo-clavicular derecha. A este nivel estamos observando la vena subclavia se une a la vena yugular interna y forman el ángulo yúgulo subclavio o ángulo venoso de Pirogov. De esa manera tenemos la formación de los troncos venosos brachiocefálico derecho, que surge por la unión de la vena yugular interna derecha y la vena subclavia derecha, y la formación de la vena, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que surge de la unión de la vena yugular interna izquierda con la vena subclavia izquierda. Tributarias de la vena subclavia en general son las venas que acompañan a las arterias, ramas de la subclavia, con variaciones. Las venas que más generalmente drenan en la subclavia son la vena yugular externa, en algunas ocasiones la vena yugular anterior, en ocasiones puede terminar la vena tiroidea, vena cervical profunda, pero estas venas, la vena vertebral, la vena cervical profunda, generalmente son tributarias de los troncos brachiocefálicos y en ocasiones hasta de la vena cava superior en su formación, en su origen. En cuanto a las venas de la cabeza, tenemos que vamos a describir en este tema las venas superficiales de la cabeza, que generalmente son venas acompañantes de las ramas de la arteria carótida externa. Las venas que dan origen en la cabeza a la vena yugular interna son los senos venosos de la dura madre, que son los encargados del drenaje venoso del encéfalo y sus meninges. Estos senos venosos, sin llegar a describir en detalle, son el seno sagital superior, el seno sagital inferior, seno venoso, ¿verdad? Sagital superior e inferior, el seno recto. Estos senos, los senos transversos de estos senos confluyen en la cara interna de la escama del occipital, en la vecindad de la protuberancia occipital interna, formando la confluencia de los senos. A partir del seno transverso, este se continúa con el seno sigmoideo, y el seno sigmoideo a su vez se continúa directamente con la vena yugular interna. La vena yugular interna es continuación directa del seno sigmoideo. La vena yugular interna atraviesa el agujero yugular o agujero rasgado posterior. Por tanto, se extiende desde la base del cráneo, la yugular interna, hasta la base del cuello, hasta el nivel de la articulación externo-clavicular que le corresponde. Porque recordemos, estas son venas pares, yugular interna derecha y yugular interna izquierda. La vena yugular interna tiene dos dilataciones, una en su extremo superior y una dilatación en su extremo inferior. Tributarias de la vena yugular interna son el tronco venoso tirolinguofaringofacial. En este caso vemos aquí a la vena tiroidea superior
terminando directamente en la vena yugular interna sin formar este tronco. El tronco tirolingofaringofacial lo observamos aquí, incluso tiene conexiones con la vena retromandibular que contribuye a formar la vena yugular externa. Vemos aquí la vena facial, la vena lingual, y esta vena termina, la vena tiroidea superior, termina muchas veces uniéndose a este tronco, y la vena faríngea, que se forma a partir de los plexos venosos profundos, el plexo pterigoideo, el plexo maxilar, al final drenan a la vena faríngea, y esta a su vez es tributaria del tronco venoso tirolingofaringofacial. Este nombre es largo pero muy didáctico. Este tronco está formado entonces por la confluencia de la vena lingual, la vena faríngea, la vena tiroidea superior, la vena facial, tirolingofaringofacial, vena tiroidea superior, vena lingual, vena faríngea y vena facial. Forman este tronco venoso, siendo uno de los troncos venosos más importantes tributarios de la vena yugular interna. En el ángulo yugulodigástrico tenemos también al lado izquierdo, en el ángulo yugulodigástrico, yúgulo subclavio o de Pirogov, termina al lado izquierdo en este ángulo el conducto torácico, que lo estamos observando aquí, y en el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho drena o termina el conducto torácico derecho. Eso es lo que tendríamos en cuanto a la descripción de la vena yugular interna. Hay que recordar que la vena yugular interna forma el paquete vasculonervioso del cuello junto con la arteria carótida común o primitiva y el nervio vago. Nervio vago, arteria carótida común o primitiva y vena yugular interna forman el paquete vasculonervioso del cuello, que está envuelto por la vaina carotidia, que es formada por la aponeurosis cervical profunda. Aquí observamos que la vena yugular interna, con respecto a la ubicación del recorrido de la arteria carótida primitiva, la vena se ubica lateralmente a la arteria. La vena yugular interna está cubierta, o el paquete vasculonervioso del cuello está cubierto por el músculo esternocleidomastoideo, que en esta imagen está seccionado, sus tendones de origen y su inserción. Y observamos la relación que tiene el tendón intermedio del músculo omoioideo, que cruza por delante de la vena yugular interna o del paquete vasculonervioso del cuello. En cuanto a la vena yugular externa, la vena yugular externa es una vena superficial en el cuello, igual que las venas yugulares anteriores. La vena yugular externa se forma a partir de la vena retromandibular. La vena retromandibular, que es esta, que establece una conexión con la vena facial, y la vena auricular posterior. La vena auricular posterior a su vez recibe a la vena occipital. Esta es la vena auricular posterior, vena occipital, se unen y contribuyen a formar la vena yugular externa. Así que vena retromandibular y vena auricular posterior forman la vena yugular externa. La vena yugular externa se extiende desde la región parotidia, cruza por encima del músculo esternocleidomastoideo, cubierta por el músculo cutáneo del cuello platisma, y a nivel del tercio medio de la clavícula, por encima de la clavícula, en la región supraclavicular, perfora la aponeurosis y se une a la vena subclavia. Así que la vena yugular externa es tributaria de la vena subclavia. Cuando se presentan en algunos pacientes por tumores del mediastino superior que comprimen
externamente a la vena cava superior, se presenta lo que se conoce como ingurgitación yugular. Se dilatan las venas yugulares externas aún estando en reposo del paciente sin hacer maniobras de Valsalva. Se mantienen ingurgitadas de sangre las venas yugulares externas. Y a esto le llaman ingurgitación de las yugulares externas como parte de los signos del síndrome de la vena cava superior, por obstrucción del drenaje venoso de la vena cava superior. Tributarias de la yugular externa son las venas yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores se forman a partir de la vena del mentón o submentoniana. Establecen conexión estas venas con las venas faciales. Ellas discurren a ambos lados del plano medio del cuello en la región anterior. En la base del cuello suelen anastomosarse entre sí, formando un puente venoso entre las dos venas yugulares. Y finalmente discurren por debajo de las dos porciones de origen del músculo esternocleidomastoideo. Se van por detrás de estas dos porciones de origen de este músculo y terminan uniéndose generalmente a la vena yugular externa. Sin embargo, pueden drenar o unirse directamente a la vena subclavia. Esa es la descripción de las venas yugulares anteriores. Luego tenemos, ya lo hemos descrito, la formación de los troncos venosos brachiocefálico, izquierdo y derecho. Estos troncos, hemos dicho, se forman por la confluencia de la vena yugular interna con la vena subclavia. El tronco venoso brachiocefálico recibe este nombre porque drenan sangre de la cabeza a través de la vena yugular interna y drenan sangre venosa del brazo por medio de la vena subclavia. De ahí que se llaman brachiocefálicos. La vena yugular subclavia drena el brazo y la vena yugular interna drena la cabeza, céfalo, brachiocefálico. Esa es la razón del nombre de estos dos troncos venosos, lo cual contradice que algunos autores le llaman venas innominadas, pues el nombre de brachiocefálico es un nombre perfecto, porque recibe sangre. Estos dos troncos se forman por dos venas importantes que drenan sangre del brazo y del céfalo, de la cabeza. Tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo. El tronco brachiocefálico derecho, luego que se forma por detrás de la articulación esternoclavicular derecha, desciende casi vertical por detrás de el primer espacio intercostal, llegando hasta el primer cartílago costal, hasta el nivel del primer cartílago costal derecho. Ahí se une con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Esta unión se establece por detrás del primer cartílago costal derecho, a la derecha, por supuesto, del manubrio del esternón. Como podemos ver, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que se forma por la unión de la vena yugular interna izquierda con la vena subclavia izquierda, formando el ángulo de Pirogov izquierdo o ángulo yugulo subclavio izquierdo. Luego de su unión, el tronco brachiocefálico izquierdo tiene un recorrido oblicuo por detrás del manubrio del esternón, terminando uniéndose con el tronco brachiocefálico derecho por detrás del primer cartílago costal derecho. A partir de este nivel se da la formación de la vena cava superior, que recorre el mediastino superior, ubicándose a la derecha del arco aórtico,
El tronco brachiocefálico izquierdo, estamos observando aquí, tiene como relación importante que cruza por delante de la carótida primitiva izquierda y del tronco brachiocefálico arterial que nacen de la superficie convexa del arco órtico. La vena cava superior termina uniéndose a la región superior de la aurícula derecha. Atraviesa el pericardio fibroso y la hoja parietal del pericardio seroso antes de unirse a la aurícula derecha. Pueden ser tributarias de la vena cava superior las venas torácicas, sobre todo la vena torácica interna derecha. También puede recibir como tributaria la vena vertebral y la vena cervical profunda. Pero la vena que siempre se une, salvo algunas alteraciones de malformaciones cardiovasculares, siempre se une a la pared posterior de la vena cava superior, la vena ácigo, que forma el sistema ácigo. El sistema ácigo es un sistema venoso encargado del drenaje venoso de parte de la pared posterior del abdomen, el drenaje venoso de las paredes del tórax, y termina uniéndose bajo la formación de la vena ácigo, a la cual se unen la vena hemiácigo, que drena la parte inferior de la parrilla costal izquierda y los músculos intercostales, y la vena hemiácigo accesoria, que drena la región superior de la parrilla costal izquierda y los músculos intercostales de los primeros espacios, de los 3 primeros o 4 primeros espacios intercostales izquierdos. Las venas ácigo y hemiácigo se forman, la ácigo al lado derecho de la columna lumbar o T12, la primera o la segunda, la primera lumbar o la última torácica. Al lado derecho de esta vértebra se unen la vena lumbar ascendente derecha y la vena subcostal derecha. La unión de estas dos venas da origen en el margen derecho de la columna a la vena ácigo. La vena ácigo en su ascenso se relaciona con la columna torácica y luego de presentar un callado, de hacer un recorrido en forma de callado sobre el pedículo pulmonar derecho, termina uniéndose a la pared posterior de la vena cava superior. Como estamos observando, en la vena ácigo drenan directamente o se unen a ella directamente las venas intercostales posteriores derecha. A ella también se unen la vena hemiácigo y la vena hemiácigo accesoria. Así que tributarias de la vena ácigo son las venas intercostales posteriores derecha, la vena hemiácigo y la vena hemiácigo accesoria. La vena ácigo y hemiácigo, dado que en su formación participan las venas lumbares ascendentes derecha e izquierda correspondientemente, estas venas lumbares ascendentes establecen anastomosis con las venas lumbares que son tributarias de la vena cava inferior, estableciéndose por tanto una anastomosis cava-cava, vena cava superior, vena cava inferior, en la pared posterior del abdomen por medio de estas venas que he señalado, ácigo, hemiácigo y venas lumbares. Luego tenemos la formación de la vena hemiácigo al lado izquierdo de la columna de la primera lumbar, de la primera vértebra lumbar o la última vértebra torácica. Se unen al lado izquierdo la vena lumbar ascendente izquierda y la vena subcostal izquierda. Esta vena luego
Asciende en el margen izquierdo la columna torácica baja hasta el nivel de la sexta vértebra torácica, cruza por delante de esta vértebra y se termina uniéndose a la vena ácigo. La hemiácigo, por tanto, recibe como tributaria las venas de la pared torácica del lado izquierdo, que son las venas intercostales posteriores de los espacios intercostales bajos o inferiores. La vena hemiácigo accesoria se forma por la unión de las venas intercostales posteriores de los 3 o 4 primeros espacios intercostales, se unen y forman a la vena hemiácigo accesoria. Por tanto, esta vena hemiácigo accesoria drena la pared torácica de las primeras 3 o 4 costillas y los músculos intercostales de los 3 o 4 primeros espacios intercostales. La hemiácigo accesoria puede ser tributaria, como en esta imagen lo tenemos, puede ser tributaria directa de la vena ácigo o puede ser tributaria de la vena hemiácigo. Así que la hemiácigo accesoria tiene esa variante que puede ser tributaria de la hemiácigo o puede ser tributaria de la vena ácigo. Esta sería la descripción de las venas más importantes que forman el sistema de drenaje venoso de la vena cava superior.